Gracias a Rupert Lowe, las pandillas R de musulmanes pakistaníes británicos están de vuelta en el centro de atención. Algo que deberían haber hecho los gobiernos británicos lo hizo Rupert Lowe como diputado de manera independiente. Pero no te dejes engañar por eso. No dejes que eso te haga pensar que este es un informe amateur. Involucró a equipos legales. He hablado extensamente sobre esta investigación en mi canal antes porque nuestra propia Nuriya Khan también ha participado en esa investigación. Le preguntaron por su experiencia en el Islam y su mejor comprensión de la cultura islámica y por qué algunos musulmanes se comportan como lo hacen. Rupert Lowe le pidió que viniera y compartiera su opinión experta, así que pensé, ¿por qué no ponerles el video de ella misma? Y quizá incluso la traigamos a mi canal y la entrevistemos más a fondo. Pero Rupert Lowe ha hecho mucho. Quiero decir, esto definitivamente es digno de elogio. Y los medios se están volviendo completamente locos con él. Están publicando artículo tras artículo, lanzando ataques mordaces e injustos contra Rupert Lowe. Mira esto, por ejemplo, este titular de The Independent. Rupert Lowe se está convirtiendo rápidamente en el hombre más peligroso del que nunca has oído hablar. La BBC. Y lo curioso es que ninguno de estos medios de comunicación principales realmente ha cubierto el informe que tiene 200 y no sé, 220 páginas, ya lo descargué. Mira esto, 35, 2 millones de vistas que ha generado este informe. Y según Rupert mismo, más de 1 millón de personas han descargado este informe. Así que ya sabes, eso es bastante notable. Escuchemos a Nuriya Khan. Ella acaba de ser entrevistada en Heavy News. Veamos qué tiene que decir. También tenemos la intención de nombrar a esas personas en el Parlamento donde no vamos a perjudicar un caso legal. Para que todos sepan quiénes son las personas responsables, quienes debieron haber tratado esto pero no lo hicieron. Así que han sido 16 meses largos, duros y arduos. Y quiero agradecerles a todos. Y espero que cada miembro del público británico tenga tiempo de leer esto. No es sencillo, tomará tiempo, pero debe entenderse y necesita ser atendido y atendido ahora. Bueno, estamos esperando, debería decir, hablar con Marlon West, el padre de la víctima de abuso de la pandilla RIP que está involucrado en este informe. Simplemente no podemos comunicarnos con él en este momento exacto. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero nos aseguraremos de hablar con él tan pronto como podamos. Nuriya Khan está conmigo ahora y me da mucho gusto tenerla de vuelta en el programa. Nuriya, esto es muy interesante. Antes que nada, buenas noches y gracias por acompañarme de nuevo. Te estás convirtiendo en una invitada muy valiosa y apreciada porque hablas con un sentido común absoluto. En esta investigación sobre las bandas de violación, la investigación encontró pruebas de cómo la policía desalentó a las víctimas, destruyó pruebas y en algunos casos eran miembros activos de las redes. El cuidado social colocó a niños en hogares que se convirtieron en centros para traficantes. El NHS no actuó ante señales evidentes de abuso sexual e incluso devolvió a los niños con sus abusadores. Las escuelas ignoraron claras preocupaciones de protección y, como se dijo, castigaron y expulsaron a las víctimas. En el resumen ejecutivo está escrito que la gran mayoría de la red de pandillas de violación estaba compuesta completamente por hombres de origen musulmán, predominantemente de ascendencia pakistaní, aunque también participaron grupos más pequeños de origen somalí, iraní, sirio, turco y otros orígenes musulmanes. Y hay bastantes detalles. De hecho, estaba leyendo sobre la doctrina de superioridad musulmana extraída de versos coránicos que posiciona a los musulmanes en la cima con el deber de corregir a los no creyentes. La justificación de los miembros de la pandilla para sus crímenes se puede encontrar en los principios islámicos de lealtad y desaprobación. Exige enemistad hacia los no musulmanes, la superioridad de los hombres sobre las mujeres, el matrimonio forzado, combinado con la ausencia de una edad mínima fija de consentimiento y la percepción de la sexualidad femenina como inherentemente peligrosa. Un sistema de esclavitud sexual que autoriza las relaciones sexuales con cautivas no musulmanas y una jerarquía social sancionada religiosamente, donde los no musulmanes conquistados se convierten en súbditos. Y no solo eso, un punto muy rápido. Mira esto. No son solo estos hombres. Y esta es la mayor evidencia de que es cultural. Mira esto. Este artículo fue publicado en 2017. Mira esto. Las chicas blancas son sucias.
No es el violador quien dice eso, son sus esposas quienes lo dicen. Esposas de musulmanes británicos, asiáticos, pakistaníes, como escuchaste, obviamente el 90% de ellos eran de origen pakistaní. Y si profundizas más, eran de una región particular de Pakistán llamada Mirpur. Las esposas de hombres británicos pakistaníes encarcelados por violar a chicas británicas vulnerables revelan por qué culpan a las víctimas. El sentido de superioridad musulmana, incluso sus esposas están culpando a las chicas. Porque eso viene directamente del Corán. Porque ese famoso, infame versículo del Jilbab les dice a las mujeres musulmanas que se cubran para que sean reconocidas como musulmanas y no sean, entre comillas, molestadas. El principal escritor musulmán logró persuadir a las familias de los violadores encarcelados para que compartieran sus historias, pero detrás de sus velos, las esposas dicen que también culpaban a las chicas y a sus padres, es decir, cada persona británica. Por eso dijimos que el Islam no pertenece en Occidente. Ellos tienen sistemas de creencias ideológicas diferentes. Nosotros no sentimos que haya nada malo en que nuestras chicas caminen por las calles, ¿de acuerdo? Y jueguen en las calles, vayan solas a la escuela. No sentimos que esto sea inherente a la cultura occidental. Y esperamos que los hombres se comporten y que no miren a ninguna niña, chica o mujer vulnerable y se abalancen sobre ellas como animales. Estas personas piensan de otra manera. Estas personas piensan que si una chica lleva ropa reveladora, entonces lo está pidiendo. Eso es lo que dice el Corán. Podría ser abusada sexualmente. Omar, el segundo califa, uno de los mejores amigos de Mahoma, una vez realmente violó a una esclava no musulmana y la sedujo durante el mes sagrado de Ramadán mientras estaba ayunando. Así que en realidad fue con sus amigos, con otros líderes musulmanes, y les dijo, no le preocupaba haber violado a esa chica, le preocupaba si su ayuno se había roto. Porque durante el ayuno, a los hombres musulmanes no se les permite tener relaciones sexuales ni siquiera con sus esposas o esclavas sexuales. Esta es la cultura a la que nos enfrentamos, amigos. Una mujer describió a las víctimas como sucias y dijo que se vestían sin respeto. Así que esa es la cultura con la que estamos tratando, amigos. Escuchemos a Ruya Khan. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, Peter. Ojalá fuera bajo mejores circunstancias, pero estoy muy agradecida de que finalmente este informe haya salido a la luz, sin importar lo horribles y desgarradores que sean algunos de los detalles que contiene. Me sentí honrada de ser parte de esto al aportar evidencia sobre la doctrina islámica y, ya sabes, las manifestaciones de las familias británicas, pakistaníes sobre cómo interpretan el Islam en este contexto. Así que, lamentablemente, voy a tener que estar de acuerdo con lo que acabas de decir y decir que sí, eso es absolutamente parte integral de lo que ha sucedido para que ocurriera esta tragedia. Y esto es lo que hace que esta investigación sea tan importante. Y por eso estoy eternamente agradecida con Rupert Lowe, sin importar lo que pienses de él. Él ha ido más allá de lo que cualquier informe ha hecho hasta ahora. Pensemos en el informe Jay y en el informe Casey. Este informe finalmente establece el vínculo inextricable entre el abuso religioso y espiritual, es decir, el Islam en este caso, con el abuso real que se perpetró. He estado diciendo esto una y otra vez, al igual que muchos denunciantes. Hemos tomado los testimonios de las víctimas sobrevivientes de hace años, donde han estado diciendo una y otra vez repetidamente que hubo ciertas palabras que se les dijeron. Se les citaban ciertos versos del Corán mientras eran golpeadas. Recibieron comentarios racistas, ya sabes, de parte de sus agresores. Cuando las llamaban, y odio decir estas cosas al aire, pero las llamaban, ya sabes, escoria blanca y zorras, y se aseguraban de que en el contexto pakistaní, cuando dices la palabra gora, literalmente se refiere a blanco en su idioma, y luego también imponían la ley sharia cuando lo necesitaban, a veces para casar a la fuerza a estas jovencitas. Y luego las trataban como sus esposas, a quienes también podían golpear según el Corán, y las hacían caminar a 1,5 metros detrás de ellos cuando iban a una cita médica para intentar conseguir una interrupción del embarazo o algo así, cuando el abuso ya era terrible. Así que puedes imaginarte hasta qué punto influyó el Islam en esto. Tenemos que creerles a las víctimas sobrevivientes cuando nos han dicho desde hace años que las bandas de explotación sexual operaban como redes terroristas. ¿Qué significa eso? Eso significa que reclutan y que la ideología y las justificaciones son exactamente las mismas que cuando se trata de terrorismo islámico. Esto es una extensión de eso. Y estoy muy agradecida de que el informe hable sobre la yihad y que entiendas el concepto de hacer la guerra contra los no musulmanes, lo cual también implica tomar esclavas sexuales.
Y es como usar la violencia sexual como arma de guerra en cualquier situación donde se quiere humillar no solo a la población nativa, sino también al Estado británico en un contexto más amplio. ¿Cómo y por qué hemos sido tan reacios a llegar a estas conclusiones antes? ¿Es simplemente por miedo a que nos llamen racistas? Porque eso se ha manifestado de muchas maneras diferentes. No se trata solo de que la gente no lo denuncie y diga estas cosas. También se ha manifestado en muchas formas diferentes de básicamente decir, bueno, no quiero que me llamen racista, por lo tanto no voy a plantear una alerta de protección infantil. No lo voy a derivar a los servicios sociales o será ignorado o bajado de prioridad por los servicios sociales, por el sector salud, por la educación. Quiero decir, de lo que estamos hablando es de un fracaso sistemático y multifacético, o sea, de lo que se alega que es 250,000 de mujeres y niñas en este país, en 149 distritos administrativos locales, o sea, el 40% de todos los distritos en el Reino Unido. Un punto clave a destacar aquí es que la mayoría de estos abusos en realidad ocurrieron en zonas dominadas por el Partido Laborista. Así que sí, hemos escuchado algunos testimonios de algunos oficiales de policía que dijeron que no investigaron porque no querían parecer racistas. Creo que esa no es toda la verdad. No creo que sea una descripción precisa porque vamos a descubrir, y algunas personas ya lo están diciendo. Se menciona en el informe que había personas en el Partido Laborista, había personas en la fuerza policial que en realidad estaban involucradas, que lo encubrieron. No solo lo encubrieron, sino que en realidad participaron en eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué los conservadores no hablaron de esto? Porque no es solo el Partido Laborista el que no actúa al respecto. Está bien, tiene sentido. No quieren incomodar a su electorado. También podrían ser cómplices de esto. Así que tiene sentido que los políticos laboristas o el Partido Laborista lo encubran. Pero ¿qué pasó con los conservadores? ¿Por qué los conservadores? ¿No es así como funcionan nuestras democracias? Creo que aquí es donde Occidente empezó a desmoronarse. Si lo ves desde una perspectiva más amplia, lo mismo pasó en Australia también. No sé cómo fue en Estados Unidos con los demócratas y los republicanos, pero en Australia también. Y eso fue antes de que yo llegara a Australia. Déjame hacer otro paralelo. Déjame terminar con el Reino Unido. Estaba escuchando a un comentarista político en la televisión donde decía eso. Después del gobierno de Blair, los conservadores de alguna manera aceptaron los cambios que trajo el gobierno de Blair como el nuevo estándar y que habían abandonado los principios thatcheristas y pensaron que, bueno, esto es todo. El mundo va a ser multicultural. Esta es la nueva norma. Sigamos adelante con eso. Ahora, si lo ves en Australia, nuestra coalición, el partido de la coalición, que es una coalición entre los liberales y los nacionales, se suponía que iban a ser más nacionalistas. Se suponía que iban a estar a la derecha del espectro político. Pero después del gobierno de Howard, ellos también se movieron hacia la izquierda. Y ambos de nuestros partidos políticos se convirtieron esencialmente en partidos de izquierda. Por lo tanto, dejaron de hablar sobre los males del multiculturalismo. Por eso creo que el equilibrio que se suponía debía existir, el equilibrio perfecto y saludable entre la política de derecha y de izquierda que debía mantener a nuestra sociedad bajo control, se perdió por completo. Y colectivamente nos inclinamos hacia la izquierda. Eso creó una cultura de apatía, indiferencia y de hacer la vista gorda ante los males del multiculturalismo. Así que esa es mi opinión al respecto. Y mira esto. Mira el tipo de anuncios que estaban publicando. Mira esto. Mira esto. Hola. Estaban usando chicas escolares para atraer a los refugiados a venir al Reino Unido. Esto es tan retorcido. Chama, hola. Y bienvenida a Gales. Entendemos que ser refugiada no es fácil. Están pasando por mucho. Huir de tu país es difícil, pero Gales quiere ayudarte a sentirte bienvenida. El Consejo Galés para Refugiados está aquí para ayudarte. Gales es vista como una nación de refugio. Que da la bienvenida a todas y todos. Reconocemos tus habilidades y talentos. El Consejo de Refugiados de Gales ofrece mucho apoyo. Esto es un anuncio presentado por el Consejo de Gales. De todos modos, volvamos con Nurilla Khan. Sí, o sea, hay muchos factores diferentes en juego aquí, Peter, pero definitivamente en general existía este temor generalizado de ser etiquetados como racistas al tratar con perpetradores de cierta minoría étnica. Y me gustaría pensar, trabajando en este sector, que hemos avanzado mucho desde entonces en el reconocimiento de la explotación sexual infantil cometida por grupos, o al ver las señales de advertencia, incluso cuando, ya sabes, en lo más básico parece que, bueno, podría ser una niña vulnerable, y ella, ya sabes, está abusando de sustancias o desaparece por largos periodos de tiempo.
pero eso no es razón para cerrar el caso o descartarlo, o simplemente decir que tiene problemas de conducta. Todavía necesitas ir mucho más allá, investigar el caso y plantear alertas de protección infantil. Y creo que hubo fallas en todos los aspectos, desde que no se presentaron en los colegios hasta que los trabajadores sociales fueron, diría yo, desde despectivos, en el mejor de los casos, hasta estar involucrados ellos mismos también. Y también casándose con algunos de estos. Si escuchas o lees algunos de los testimonios dentro de esta investigación, hay trabajadores sociales que se están casando con los hermanos de las víctimas de las bandas de explotación sexual. Así que están muy involucrados en este círculo. Y bueno, hice una historia, creo que fue hace como un año, sobre alguien que estaba tratando con centros de atención para jóvenes vulnerables, que tal vez están en la adolescencia tardía, que quizás tienen necesidades muy complejas o están tratando de ingresarlos. ¿En qué se diferencia eso de los guardias de prisión que abusan de los reclusos, especialmente si son guardias hombres y abusan de reclusas? ¿En qué se diferencia de eso? Para que aprendan a cocinar, limpiar y tener su propio cuarto en lugar de estar en un hogar de acogida. Y obviamente es muy difícil reclutar para ese tipo de trabajos. Y lo que pasó fue que había personas cercanas a estas bandas de violadores, como hermanas o hermanos o quien fuera, que iban por esos trabajos e intentaban reclutar gente dentro de ellos. Hace como un año hice una entrevista absolutamente desgarradora con alguien sobre esto. Y solo me pregunto, ¿qué dirías tú, Nuriya, a las personas que dicen que el Islam es una religión de paz? Esta es una versión bastardizada de lo que es el Islam. Así no es como la mayoría de los musulmanes adoran o piensan. ¿Qué dirías tú a eso? La mayoría de los musulmanes viven bajo la versión bastardizada del Islam. Estas personas están más cerca del Islam de Muhammad que la llamada comunidad musulmana convencional. Mira, la mayoría de los musulmanes no están haciendo esto, pero el hecho de que esta atrocidad les haya pasado a chicas inglesas a una escala industrial en este país y que se haya encubierto para complacer al electorado musulmán. Yo solía creer en esta religión. Los mismos versos que ves citados por, ya sabes, todos los que han contribuido a esta investigación, incluyendo a un excompañero, musulmanes como Ayaan Hirsi Ali y otros expertos en el Islam que han estudiado esta religión y denunciantes que han estado dentro del sistema. Puedo decirte que estos versos y esa repugnante deshumanización y la manera en que el Islam ve a las mujeres no musulmanas son en gran parte la razón por la que dejé la religión en primer lugar. No podía soportarlo como mujer al leer lo que el Corán decía sobre cómo se debe tratar a las mujeres no musulmanas y toda la razón por la que las mujeres musulmanas se cubren en primer lugar para que no sean acosadas ni abusadas, porque aparentemente todas las demás sí pueden ser acosadas y abusadas. Y si vuelves a ver a las bandas de abuso, ellas apuntaban a chicas inglesas, a chicas sija y a chicas hindúes. ¿Cuál es el denominador común? Todas son no musulmanas. Mira todas las diferentes etnias de las personas involucradas. ¿Cuál es el denominador común? Son musulmanes. Así que definitivamente diría, Peter, que ya no podemos seguir ignorando esto. El abuso religioso jugó un papel enorme en esto y está sancionado por las propias escrituras del Islam. ¿Qué crees que debe suceder ahora, especialmente considerando que hay una investigación oficial? Apenas ha comenzado, ha sido increíblemente lenta y muchos en el partido del gobierno, muchos en el partido laborista no la querían. Estaba la sublíder del partido laborista que la llamó política de silbato para perros. Ahora ya está establecido, va a suceder, pero tomará mucho tiempo. Y esto, que hoy se informa como una investigación no estatutaria, se organizó con 600,000 libras donadas a un GoFundMe, una recaudación de fondos para ello. Hay un poco más de dinero y tratarán de hacer procesamientos privados. Pero, ¿qué crees que debería pasar ahora, Nuriya Khan? Bueno, creo que es una vergüenza para los partidos políticos, especialmente para el laborista que haya tomado tanto tiempo. Gracias a Dios hubo una investigación independiente porque ahora podemos arrojar luz sobre una gran parte. Y la razón que impulsaba la mentalidad y la motivación detrás de estos perpetradores. Lamento mucho decirlo, Pedro. No creo que vayan a entrar en tanto detalle sobre eso en la investigación nacional. Simplemente porque como Estado, como institución, no tocamos el Islam. Le damos el mismo trato, estoy de acuerdo contigo. No puedo imaginar una investigación legal que entre en tanto detalle, que cite partes de versos coránicos y sea tan directa y franca sobre todo esto en una investigación nacional. Realmente no me sorprendió. No me sorprende que Rupert Lowe y otros hayan escrito esto. Pero el párrafo que realmente me llamó la atención, Nuriya, es que el fracaso político está en el corazón del escándalo. Los gobiernos sucesivos carecieron de la voluntad para enfrentar los patrones étnicos y religiosos. El Partido Laborista tiene una responsabilidad particular
Inicialmente se negó a una investigación pública y solo cedió bajo presión, ordenando un proceso que fue visto con escepticismo generalizado. Exactamente. Sacrificaron a sus propias niñas, a sus propias jóvenes vulnerables en el altar de la clientela electoral, y lamento decir que no veo ningún cambio en eso. Van a andar con pies de plomo alrededor de los temas del Islam. Puede que, ya sabes, concedan algunos puntos y digan que empezarán a registrar las etnias de los perpetradores, pero lo siento, no es suficiente. Y es demasiado poco y demasiado tarde. Necesitas tener especialistas en atención informada por el trauma en todos los niveles en estas autoridades locales. Necesitas personas que realmente entiendan cómo se manifiestan estos principios islámicos en la práctica. ¿Cómo utiliza una mentalidad musulmana extremista el Corán para explotar a una chica blanca de clase trabajadora? ¿Necesitas entender eso? No puedes simplemente, ya sabes, decir en general como vamos a investigar más a este grupo demográfico. Absolutamente no. Necesitas personas que vayan a confrontar las escrituras y el hecho de que el Islam sí permite este nivel de abuso y violencia sexual si realmente queremos tomar en serio la violencia contra mujeres y niñas. Y de nuevo, qué vergüenza para cualquier ministro encargado de la protección de menores o cualquier ministro que se considere aliado de las mujeres y niñas y de su seguridad en este país. Cuando ni siquiera pueden, están ahí rindiéndoles pleitesía a los ancianos, yendo a estas mismas autoridades locales que han encubierto estas mismas atrocidades. Nuria, nunca olvidemos el comportamiento criminal, yo diría casi al borde de lo criminal, de varios departamentos de policía británicos. Escucha esto. Esto es horrible. La hija de este hombre fue secuestrada y estaba siendo abusada por una banda de violadores pakistaníes. Él intentó rescatarla, pero luego llegó la policía y lo arrestaron a él. Escúchalo. Imagina esto. No puedo entender este tipo de injusticia. ¿A dónde irías tú? Se supone que tu estado debe protegerte y estar de tu lado cuando sabes que algo así está pasando, pero en cambio se pusieron del lado de los abusadores. Recibí una llamada telefónica para decirme dónde estaba Elizabeth. Así que crucé, porque vivía junto a la escalera, crucé y toqué la puerta con fuerza. Vi un movimiento en la cortina. Luego, a los 5 minutos, más o menos, llegó una patrulla. Me preguntaron qué estaba haciendo, luego me arrestaron y me llevaron de regreso a donde vivía y después me arrestaron. Así que, obviamente, estoy sentado afuera otra vez y me voy frustrando cada vez más. Ahora puedo entender por qué los estadounidenses dicen que tienes que tener un arma. Creo que en esa situación, si eres padre, Dios mío, ni siquiera puedo imaginarlo. No puedo, chicos, no puedo imaginarlo. Esto es, Dios mío, esto es de esas cosas donde sí, no creo que te importe la ley, especialmente cuando la ley ni siquiera te protege. ¿Qué harías si supieras que en esa casa tu hijo está siendo abusado por hombres? Me metería en problemas si dijera lo que estoy pensando, pero sé a lo que te refieres. Creo que todo padre haría eso. Así que regreso al departamento. ¿Una hora después o algo así? Como unos 20 minutos está bien. Así que, al parecer, en cuestión de minutos, llegó una camioneta esta vez y creo que había 2 o 3 oficiales. Me arrestaron y me llevaron a la estación de policía. Me llevaron a la estación de policía. No me llevaron a donde normalmente procesan a la gente, sino que me llevaron directamente a un cuarto cerca de las celdas. Así que estoy ahí. Como media hora después vinieron por mí y me dijeron, vamos, te vas. Yo les dije, ¿cómo que me voy? Solo sígueme, me dijeron. Así que los seguí y me llevaron entre los oficiales y salí de la pequeña estación de policía por donde entra el público. Y me advirtieron que si volvía al departamento, me arrestarían por acoso. Porque las leyes contra el acoso acababan de entrar en vigor en ese entonces, ya sabes, las serias. Así que me dejaron ir. ¿Qué pasa si dices como, mi hija está ahí adentro, quiero que saquen a mi hija? ¿Qué te dicen? ¿Que ella no está ahí o que quiere quedarse ahí? ¿O qué te dicen? La forma en que simplemente era lo que me decían, era con lo que me amenazaban. ¿Sabes a lo que me refiero? No me respondían las preguntas. ¿Por qué no la sacaban? ¿Por qué no me dejaban sacarla entonces si ellos no querían hacerlo? Y yo seguía regresando todo el tiempo. Me decían, mira, estás señalando a la gente por su raza. Y yo les decía, para nada. ¿Y eso por qué? Atacar a la gente por su raza. Por Dios, muchachos. Necesitamos saber los nombres de estos policías. Tienen que ir a prisión por muchísimo tiempo. Supongo que su hija era menor de edad. ¿Cómo se puede justificar eso de ninguna manera? Lo que están haciendo. Son hombres adultos.
Si te queda alguna duda de que esto no tiene nada que ver con el Islam y que solo son unas cuantas manzanas podridas siguiendo una versión distorsionada del Islam, escucha a esta mujer musulmana que ni siquiera sabe nada sobre las bandas de explotación o todas estas bandas. Y por cierto, este fenómeno de las bandas de explotación sexual o bandas de violadores no es exclusivo de Gran Bretaña. En Francia son los argelinos, en Alemania son los sirios y los turcos, en Suecia son los sirios otra vez. Así que donde sea que mires, y en España, son los marroquíes. ¿Por qué es así? Nunca oímos hablar de bandas de violación hindúes. Sí, cada comunidad tiene su propia cuota de acosadores sexuales, pero este es un fenómeno muy único que se ha presenciado y observado en Occidente, que es perpetrado predominantemente por musulmanes. ¿Y por qué ellos? Esta mujer musulmana te lo explicará ahora. Pero cuando el Islam se organizó, ¿con qué lo organizaron? Que solo sería mediante la guerra legítima entre los musulmanes y sus enemigos. Es decir, si lucháramos contra Israel, la guerra es un crimen, la legítima es entre los musulmanes y sus enemigos. O sea, si nosotros lucháramos contra Israel, e Israel, por supuesto, está relacionada con la tierra, pero también es agresora contra las personas y contra la creencia. Y claro, cuando hablamos de esto, es algo imposible, o sea, es imposible que llegue el día en que luchemos en Israel, aunque la Sura al-Isra lo predice, o sea, por eso cuando Israel te dice que lo que pasó el 7 de octubre no es solo una acción contra los judíos, es contra todos ustedes. Es contra todo no musulmán. Los hindúes también han observado este fenómeno en la India. Lo llaman la yihad del amor. Son las mismas personas en todas partes. Porque ellos se convertirán en los gobernantes del ejército. De un musulmán, Muhammad compartió mujeres judías con sus compañeros de armas. De hecho, tal vez alguno de ustedes haya oído hablar de esta mujer. Su nombre era Safiya. Ella fue elegida por otro soldado musulmán y Muhammad se enteró por uno de sus comandantes o algo así y le dijeron, querido profeta, tal vez te guste esa. Su nombre es Safiya. Es realmente hermosa. Sabes, tal vez te guste. Y Muhammad la mandó llamar. Y cuando ella apareció, él le dio 2 de sus propias esclavas sexuales al comandante original y le dijo, devuélvemela. Este es el hombre al que estas personas literalmente adoran. Se le presenta como el mejor hombre que jamás haya existido, quizás el hombre más lujurioso que haya existido. Los musulmanes deberían disfrutar como ellos disfrutan. Después de eso, los hipócritas, los extremistas y los abusadores te dicen que traerán a una mujer del este de Asia para que sea la gobernante de la derecha y los que son estrictos, con los que mi esposa les recomienda, le darán una habitación para el Islam y disfrutarán de ella como la gobernante de la derecha. Esa es la afirmación. Y esta es la afirmación de la que el Islam habla sobre todo esto. Porque el Islam dice que es la esposa o la gobernante del ala derecha, así que aquí la gobernante del ala derecha con el proyecto es el resultado de la rapidez de la guerra del ala. Bien, entonces podrías decir que tengo que presentar su argumento claramente, por eso siempre he dicho que ellos trazan una línea directa desde el Islam. Sin embargo, el Islam mismo dice que solo puedes hacerlo como un acto de guerra. El problema aquí es por qué estamos viendo este fenómeno en todo Occidente solo por parte de hombres musulmanes. ¿Por qué? Como dije, son los marroquíes en España, los argelinos en Francia, los sirios y turcos en Alemania, los sirios en Suecia, siempre exclusivamente contra mujeres no musulmanas. Bueno, porque es muy fácil para los musulmanes decirse a sí mismos que esto es Darul Harb. Darul Harb significa que el Islam como doctrina divide el mundo en 2 esferas. Darul Islam, Darul Harb. Darul Islam significa la casa del Islam. Darul Harb significa la casa de la guerra. Ahora, sé que no todos los musulmanes lo ven así porque la mayoría de los musulmanes probablemente no les importe. Pero es muy fácil para cualquier musulmán decir, está bien, estoy viviendo en una casa de guerra, este es un país infiel, una tierra infiel, son racistas con mi gente, odian el Islam, se burlan de mi religión, se burlan de mi profeta. Por lo tanto, estamos en guerra con esta gente. Muchos eruditos musulmanes lo han dicho, estamos en guerra con esta gente. Entonces, cuando estás en guerra con esta gente, cualquier mujer que captures se convierte en tu esclava.
Esto es lo que pasa. Así que podrías decir que esta no es la enseñanza exacta del Islam, pero como esa disposición existe en el Islam, por eso es posible que los hombres musulmanes hagan estas cosas. No existen esas enseñanzas en el hinduismo o el budismo. Por eso no vemos pandillas de violadores hindúes. Por eso no vemos pandillas de violadores budistas ni pandillas de violadores sikhs. Y por eso, cuando ves un pedófilo hindú o un violador hindú, él se sentirá avergonzado. Intentará cubrirse la cara. He mostrado muchos videos de archivos PDF musulmanes siendo atrapados por grupos de vigilantes en el Reino Unido. ¿Sabes lo que dicen? En mi religión está perfectamente bien. No tienen vergüenza porque hay una disposición dentro de su doctrina, dentro de su ideología política disfrazada de religión, que les permite hacer estas cosas y justificarlas. Creo que esto no va a parar. Esto va a seguir ocurriendo durante el año. En los próximos días y semanas vamos a ver mucho más de esto y se volverá imposible para los medios seguir ignorándolo. En este momento solo están atacando a Rupert Lowe, pero eso no va a durar mucho porque este crimen, según algunas estimaciones, afecta a unas 250,000 niñas. Esta es toda una generación que está perdida. Toda una generación. Tiene que haber un día de rendición de cuentas. Ese oficial de policía o los oficiales de policía que arrestaron a ese padre, hay innumerables historias como esa. Mi corazón, no sé qué haría, amigos. Soy padre de una niña. No puedo, no sé, no entiendo qué haría. Creo que tu vida llegará a su fin. Y sí. Sí, eso es todo. Sí, no se puede. Obviamente tengo que tener cuidado, pero ya sabes, todo padre sabe lo que haría. Y pedirle a un padre que se siente y simplemente lo asimile, eso es criminal más allá de lo imaginable.